Hola, vamos a continuar con nuestros temas de química. Lo que vamos a ver hoy es la tabla periódica de los elementos químicos. Como su nombre lo dice, es una tabla, es decir, es un acomodo ¿de qué? De los elementos que fueron descubiertos a través de la historia. La mayoría de los elementos que conocemos y que están en la tabla periódica, que conocemos en la actualidad, se descubrieron entre los años de 1800 y 1900. Durante todo este periodo, los químicos y los científicos observaron que muchos de los elementos que estaban estudiando tenían semejanzas entre ellos. También observaron que muchas de sus propiedades eran similares y todo esto condujo al desarrollo de la tabla periódica. Es un lugar donde se encuentran agrupados todos los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes. Para empezar a estudiar la tabla periódica y saber qué es lo que tenemos enfrente de nosotros, vamos a comenzar con el siguiente esquema. Lo que tenemos aquí es la tabla periódica tal y como la conocemos. Lo primero que vamos a notar es que los elementos están colocados de una manera específica. Este acomodo último no fue el inicial. De hecho, existieron tablas periódicas antecedentes a esta que tenían un acomodo diferente de los átomos y de los elementos dentro de la tabla periódica. Como podemos notar, una manera simple de hacer un acomodo es basándonos en el número Z o el número atómico. Este número atómico o número Z significa el número de electrones o protones que tiene el átomo. Como ustedes pueden observar en la tabla que tenemos aquí, este número está representado por este numerito que se encuentra en la esquina superior derecha de todos los elementos dentro de la tabla periódica. De una manera muy sencilla y fácil, lógica de construir, podríamos acomodar hacia a los elementos. Comenzamos por el más sencillo, que es el hidrógeno, el segundo, que es el helio, después el litio, el berilio, seguido por el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Sin embargo, si nosotros comenzáramos esta lista como una tabla continua y de una sola línea, encontraríamos, y como los demás químicos encontraron, que existen varias similitudes entre algunos átomos, lo que sugirió el acomodo de los elementos de una manera distinta. Lo que vamos a notar ahora es lo siguiente. Lo que comenzaron a notar los químicos y los científicos es que un acomodo completamente lineal que fuera siguiendo 1, 2, 3, 4 en el número atómico no era lo más óptimo, sino que lo mejor sería acomodar a los elementos en grupos llamados grupos o familias que constituyen arreglos de manera vertical y también ordenarlos en grupos que constituyen de manera horizontal, que se conocen como periodos. Entonces tenemos familias o grupos y periodos. Estos dos son las formas en las que los elementos se van a acomodar en la tabla periódica. Como podemos notar, el primer grupo o familia, que se encuentra aquí representado como el grupo 1A, constituye al elemento hidrógeno y a los demás elementos que se constituyen como metales. Esta tabla periódica que les muestro ahora muestra las dos, o en este caso tres principales diferencias entre algunos de los elementos, que es constituidos por metales, metaloides y no metales. Los que están en color azul corresponden a los no metales, los que están en color verde corresponden a los metales y los color gris corresponden a los metaloides. ¿Cuáles son las diferencias entre estos? Bueno, los metales son los que tienen una propiedad brillante. Si nosotros recordamos un poco los metales que hemos visto, y no es difícil recordar alguno, nosotros podemos identificar a los metales como aquellos que tienen una alta durabilidad, conducen la electricidad y conducen el calor, y además su superficie suele ser brillante y suelen ser sólidos. Los no metales, que podríamos tomar como los contrarios de los metales, son aquellos que no conducen la electricidad ni el calor y que por lo tanto son de propiedades no metálicas.
Es decir, pueden ser elementos que tengan una consistencia líquida o una consistencia gaseosa. Los metaloides son aquellos elementos que se constituyen y tienen características tanto de metales como no metales. Es decir, estas características dependen de las condiciones en donde se encuentren esos elementos. Por eso se caracterizan como metaloides y si lo observamos, se encuentran en esta parte de la tabla periódica entre los elementos no metales y los metales que se encuentran en este siguiente bloque. La tabla periódica, como les comentaba, fue construida por las similitudes entre los elementos de cada grupo o familia y periodo. Vamos a observarla más a detalle. Vamos a observar la familia número 1. Que es esta que está aquí, que se conoce como 1A. Esta familia 1A es conocida como los metales alcalinos. A excepción del hidrógeno, los metales alcalinos se caracterizan por encontrarse en la naturaleza de forma natural y estos constituyen parte de minerales y de rocas en la naturaleza. El siguiente grupo, el grupo 2A, corresponde a los metales alcalinotérreos. Estos metales se encuentran en mayor abundancia en la tierra y en minerales dentro de la tierra y tienen una agrupación de la siguiente forma. Tenemos al berilio, el magnesio, calcio, estroncio, bario y radio y todos ellos se agrupan debido a que sus propiedades químicas y físicas son muy similares, como vamos a ver en otros elementos. El siguiente grupo, que es el grupo 3A, en donde se encuentra la familia del boro, de hecho así se le ha conocido, porque es el primer elemento que lo representa. El siguiente grupo, el grupo 4A, está representado por la familia del carbono, que como vamos a ver más adelante, es un elemento clave para estudiar la vida. El siguiente grupo corresponde al grupo del nitrógeno. El siguiente grupo, oxígeno. El siguiente grupo corresponde al grupo del flúor y estos tienen un nombre específico, es el grupo de los halógenos. Por último, el grupo 8A, que corresponde al grupo de los gases nobles. Dentro de todos estos grupos vamos a encontrar tendencias en la tabla periódica de las que vamos a hablar en un momento. Ok, para continuar con el estudio de la tabla periódica quisiera dividirla en varias partes. Como les comentaba, tenemos a los grupos y los periodos. Si nosotros observamos los periodos, vamos a seguir el orden de construcción del número atómico. Por ejemplo, empezamos con el hidrógeno que tiene 1, seguimos en el mismo periodo hasta el otro lado con el número 2 que es el helio. Siguiente periodo tenemos el número 3 que es litio, el número 4 berilio, después saltamos hasta el grupo 3, tenemos al boro que es 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, neón 10. Siguiente periodo, sodio 11, magnesio 12, saltamos hasta el grupo 3A, seguimos en el tercer periodo, aluminio que es 13, silicio 14, fósforo 15, azufre 16, cloro 17, argón 18. Y así podemos avanzar en cuanto a los periodos. Si nos damos cuenta, el periodo nos indica el incremento en el número atómico. Y si nos damos cuenta, las familias o los grupos no nos dan un sentido del incremento del número atómico o de alguna otra propiedad, sino más bien nos dan un sentido de la similitud entre los elementos. Si nosotros recordamos la clase anterior donde hablábamos de la configuración electrónica, la tabla periódica también lo incluye. ¿Cómo es que lo incluye? Bueno, todos estos elementos que se encuentran en este pequeño bloque tienen algo en común y por eso están agrupados en este lado de la tabla periódica. Todos estos, su configuración electrónica, la capa más externa, siempre termina en una capa tipo S. ¿Recuerdan? Esa capa esférica de la que hablábamos en los videos anteriores. ¿Qué sucede con los elementos que están en este lado? Los voy a poner en color naranja. Todos estos elementos, a excepción del helio, todos estos elementos acaban en una capa P. Y todos estos otros elementos que están de este lado, y de hecho se les conoce como los elementos
de transición o metales de transición se caracterizan por terminar en una capa tipo D. Y hay una cosa más, estos últimos que salen de aquí, que ustedes pueden observar, están fuera de la tabla periódica, no solamente porque era un poco complicado meterlos en la tabla y que no desplazaran a otros elementos, sino porque todos estos terminan en una capa tipo F. Entonces hay algo muy bonito de la tabla periódica. Lo que significa es que nos está dando el arreglo de los electrones, no solamente con el número atómico, si lo seguimos en los periodos, no solamente agrupándolos en familias porque se encuentran en la Tierra o porque son parecidos al primer elemento, sino que también nos da una idea de la configuración electrónica. ¿Y por qué es importante la última capa en donde acaban? Bueno, porque esa última capa en donde acaban nos va a decir las propiedades de los electrones que están ahí y nos van a decir cómo es que esos electrones se mueven para conectarse con otros átomos. Antes de pasar a esta conexión entre átomos, quisiera recordarles algunas tendencias que se encuentran en la tabla periódica, que de hecho fueron la razón por la que se construyó la tabla periódica y se propuso de esta forma. Nos habla de la configuración electrónica, nos habla de sus propiedades químicas y físicas y también nos va a decir qué tanto se parecen unos con otros. Las primeras propiedades que vamos a ver es la siguiente: la energía de ionización. La energía de ionización se define como la capacidad que tiene un átomo de desprenderse de uno de los electrones que lo rodean. Si nosotros recordamos, los electrones viven en estos orbitales. De manera lógica podríamos entender que los electrones que son más internos, que están más pegados al núcleo, es decir, que tienen un n igual a 1 o n igual a 2, van a ser más difíciles de desprender que los electrones que se encuentran en un nivel más externo. Es decir, si vemos este esquema, el electrón más fácil de quitar sería este último que se encuentra en la última capa. Este último electrón que se puede desprender, cuando se desprende es necesaria una cierta energía. Esta energía necesaria es la que se conoce como la energía de ionización. Dentro de la tabla periódica, la energía de ionización va cambiando de un lado al otro. Voy a poner un pequeño esquema de la tabla periódica aquí. Recordemos un poco por los bloques. Teníamos el bloque S, el bloque D y el bloque P de este lado y los otros elementos aquí. En este esquema sencillo vamos a poner cómo es que cambia la energía de ionización. En un periodo, es decir, hacia este lado, la energía de ionización, que voy a llamar EI, aumenta a medida que aumenta el número atómico. Es decir, si yo comparo al hidrógeno con el boro, por así decirlo, el que tendría una mayor energía de ionización es el boro, ya que tiene un número atómico mayor que el hidrógeno. Y como podemos esperarlo, la energía de ionización aumenta a medida que el número atómico se hace más grande. En un grupo, la energía de ionización disminuye a medida que aumentamos el número atómico Z. Esto es un tanto contrario a lo que acabo de decir anteriormente, pero tiene mucho sentido. Si nosotros comparamos por grupo, lo que vamos a observar, por ejemplo, vamos a comparar el hidrógeno con el átomo de litio. Lo que nosotros vamos a observar es que tiene una carga de 1, el hidrógeno tiene un número atómico de 1 y el litio tiene un número atómico de 3. A medida que aumenta este número, lo que sucede es que los electrones que están más alejados del núcleo son más fáciles de quitar que en comparación con el único electrón que tiene el hidrógeno. Es decir, se requeriría mucha más energía para quitar este electrón del átomo de hidrógeno que para quitar este electrón del átomo de litio. Es decir, la energía de ionización es mayor para hidrógeno que para litio. Por lo tanto, la tendencia de la energía de ionización es ser mayor a medida que disminuye el número atómico en un grupo. La siguiente propiedad de los elementos es el radio atómico.
El radio atómico surge de considerar a los elementos como esferas. Si nosotros recordamos, esta idea quedó un poco atrás, considerando a los orbitales atómicos desde el punto de vista de la teoría atómica más aceptada. Sin embargo, sirve para explicar la siguiente propiedad. El radio atómico es la distancia que se define entre el núcleo hacia la última capa. Esta última capa de los electrones o el último orbital se le conoce como la capa de valencia. Este radio atómico, si nosotros lo ponemos en nuestra tabla periódica, que vamos a dibujar aquí otra vez, va a cambiar de la siguiente manera. A medida que nosotros bajamos en el grupo, el radio atómico va a aumentar. Esto es fácil de entender. A medida que tenemos más y más electrones, aumentamos en el grupo, es entendible que el átomo sea de un mayor tamaño, es decir, la distancia entre el núcleo y su última capa de valencia va a ser mayor. A eso nos referimos con radio atómico. ¿Y qué sucede en los periodos? En los periodos va a ocurrir algo muy similar. A medida que avanzamos en el número atómico, también aumenta el radio atómico. Aquí hay un pequeño detalle que es importante recordar. Esta tendencia no siempre se cumple y esto es debido al apantallamiento. ¿A qué nos referimos con apantallamiento? Bueno, cuando un átomo tiene suficientes electrones alrededor, pero tiene una carga positiva muy alta, esta carga positiva muy alta va a atraer hacia sí con una fuerza muy grande a los electrones que se encuentren alrededor de él. Como esta carga es muy alta y los electrones se encuentran muy atraídos hacia sí, lo que va a pasar es que el radio atómico, en realidad, en vez de ser más grande, va a hacerse cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque esta fuerte atracción del núcleo cargado positivamente con una carga muy alta, imaginemos, no lo sé, 73, va a atraer hacia sí muchos los electrones que tiene alrededor y por lo tanto, a pesar de que esperaríamos tener un átomo más grande, el radio atómico de este átomo es en realidad más pequeño de lo esperado. Esto sucede por el fenómeno de apantallamiento. La siguiente propiedad de los átomos es la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad que tienen los átomos de atraer hacia sí mismos a los electrones de ellos o de otros átomos que estén vecinos a ellos. Este concepto fue descubierto por Pauling en 1931 y en nuestra tabla periódica varía de la siguiente forma. Con respecto a los grupos, la electronegatividad aumenta cuando aumentamos hacia arriba. Es decir, en este caso el hidrógeno es mucho más electronegativo que los átomos que se encuentran en estos niveles. En cuanto al periodo, aumenta a medida que aumentamos el número atómico. Ahora viene una pregunta: ¿por qué esta tendencia es así? Esta tendencia tiene que ver con la energía de ionización que veíamos hace un momento. Hemos visto cómo cambia con respecto al grupo y al periodo. Y hay algo muy importante, que de hecho es una pregunta que siempre se hace. ¿Cuál es el elemento más electronegativo? Y la respuesta es el flúor. La electronegatividad sigue una tendencia en forma diagonal. En los grupos aumenta de abajo hacia arriba y en los periodos al aumentar el número atómico. Y si nosotros combinamos estas dos tendencias, lo que vamos a obtener es que la tendencia hacia el aumento de la electronegatividad es hacia el átomo de flúor. El flúor, de hecho, es el átomo que se conoce como el más electronegativo. Y ahora viene la pregunta: ¿por qué esta tendencia y a qué se refiere el átomo más electronegativo? Bueno, como les comentaba, la electronegatividad tiene que ver con la capacidad que los átomos tienen de atraer hacia sí a los electrones. Si nosotros vamos con el hidrógeno o con algún elemento de los alcalinos o alcalinoterrios, esta capacidad es poca porque terminan en una capa S. Esta capa S, si nosotros vamos añadiendo capa sobre capa en los átomos, es fácil entender que a medida que el átomo crece, el núcleo va a jalar hacia sí más a los electrones, es decir, la carga positiva aumenta. Por lo tanto, los electrones
van a ser más atraídos hacia sí, y también no solamente los electrones del mismo átomo, sino otros electrones que estén alrededor. Lo que sucede, por ejemplo, con el flúor es lo siguiente: una de sus capas se encuentra a punto de llenarse y por lo tanto va a jalar hacia sí mismo a los electrones. Esta propiedad de electronegatividad se encuentra en cada átomo y varía con respecto a la tendencia que acabo de mostrarles. Y hay algo curioso dentro de la tabla periódica. Existe un grupo que no tiene electronegatividad y este es el grupo conocido como los gases nobles. Los gases nobles que se encuentran en este lado son todo lo contrario al flúor. Se les conoce como gases nobles justamente porque no reaccionan con casi nada. Es decir, se le conoce también como gases inertes, gases que no toman lugar en las reacciones químicas. Todos estos conceptos de electronegatividad y energía de ionización, de la que hablábamos anteriormente, nos van a llevar a los conceptos de enlace químico. Y antes de pasar a ello, vamos a ver la última propiedad que podemos obtener de la tabla periódica. Y esto es el número de oxidación. En muchas tablas periódicas se encuentra el número de oxidación de los elementos que tenemos listados. Lo que nos dice el número de oxidación es la carga, la voy a escribir aquí, la carga de un átomo en un compuesto. Esto quiere decir que el número de oxidación toma lugar cuando un elemento se combina con otro elemento. El número de oxidación nos dice cómo queda el átomo después de unirse con otro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que algunos átomos, como son más electronegativos, vamos a poner un ejemplo, vamos a decir que este es el átomo de flúor y vamos a ponerlo que se enlace con el átomo de hidrógeno, que en comparación con el flúor es menos electronegativo. Lo que sucede de manera química y que vamos a ver más adelante es que el electrón que tenía el hidrógeno pasa a formar parte de la configuración del flúor y el hidrógeno queda de alguna forma con una carga positiva porque acaba de perder a su electrón y el flúor queda con una carga negativa porque acaba de ganar el electrón que quitó del hidrógeno. De esta forma, cuando nosotros miramos a la molécula de HF, podemos escribir que el hidrógeno tiene un número de oxidación más 1 y el flúor tiene un número de oxidación menos 1. Esto que estamos viendo aquí se conoce como la asignación de los números de oxidación y nosotros de hecho podemos obtenerlo de las tablas periódicas. En las tablas periódicas nos muestra los posibles números de oxidación de cada elemento. Algunos pueden tener más de 1, algunos pueden tener solamente 1 y esto depende de la última capa de la configuración electrónica que posea cada átomo. Para finalizar la tabla periódica, nos queda decir que todos estos elementos, así como están en la tabla periódica, pueden ocuparse para formar nuevos compuestos y estos compuestos tienen una fórmula mínima que se conoce como la fórmula molecular. Como vamos a ver más adelante, la fórmula molecular lo que nos dice es la combinación del número de átomos y cómo se enlazan, que vamos a ver en el siguiente video.